Buenas tardes, somos Freddy Junior, Juan Leonardo Soler y Juan Fernando Landines. Y hoy les presentamos FastAPI, uno de los frameworks más modernos, eficientes pues, para construir APIs en Python. Siguiente. A lo largo de esta presentación veremos qué es pues, FastAPI y para qué se creó, quién lo desarrolló, en qué tecnologías está construido, características distintivas, arquitectura interna con capas y un ejemplo práctico pues, de una petición. Siguiente. ¿Para qué sí? Pues para qué se creó. FastAPI es un framework web moderno para Python, diseñado específicamente para construir APIs de forma rápida, sencilla y con alto rendimiento. Se creó para resolver una necesidad concreta. Los frameworks tradicionales como Flask o Django eran lentos en operaciones de entrada y salida. No aprovechaban las capacidades asíncronas del Python moderno. FastAPI nació para ofrecer la velocidad de frameworks como Node.js o Go, pero pues con una simplicidad y expresividad de Python. Su objetivo es que el desarrollador escriba menos código, cometa menos errores y obtenga documentación automática sin un esfuerzo extra. Siguiente, por favor. FastAPI fue creado por Sebastián Ramírez, un desarrollador colombiano en el 2018. Lo publicó como proyecto de código abierto de GitHub. Sebastián desarrolló FastAPI porque pues, en su trabajo diario necesitaba un framework que combinara tipado estático, validación automática de datos y un alto rendimiento. Y pues ninguno de los asistentes cumplía todos esos requisitos a la vez. Hoy FastAPI tiene más de 75.000 estrellas en GitHub y es usado por empresas como Microsoft, Uber y hasta Netflix. Siguiente, por favor. ¿En qué se creó? Pues FastAPI está construido sobre dos pilares principales. Starlet, un framework ASGI ligero que le da a FastAPI su capacidad de manejar peticiones asíncronas de una forma eficiente. Pydantic, una librería de validación de datos basada pues, en las type hints de Python 3.6 y cada dato entra o sale de la API es validado y documentado automáticamente gracias a Pydantic. Además, usa el estándar ASGI en lugar del antiguo WSGI, lo que pues le permite manejar WebSockets y conexiones concurrentes de una forma nativa. Siguiente, por favor. Características distintivas. FastAPI tiene cuatro características que lo hacen único. Primero, la velocidad. Está a nivel de Node.js y Go. En benchmarks es el framework de Python con más rápido disponible para la producción. Luego está la documentación automática. Al definir los tipos de los parámetros, FastAPI genera automáticamente una interfaz Swagger en Docs, Redux y Redoc sin escribir una sola línea extra. Tercero es la validación automática. Si un parámetro debe ser entero y llega un texto, FastAPI lo rechaza como un error claro antes del código de que el código desarrollador lo procese. Y último, pero no menos importante, el tipado estático. Al usar type hints en Python, los editores de código pueden autocompletar, detectar errores y el tiempo de desarrollo, reduciendo los bugs en la producción. Siguiente, por favor. La arquitectura interna de FastAPI sigue el patrón de middlewares en capas de sobre ASGI. Cada petición entra por Starlet, pasa por los middlewares configurados, autentificación, login, y luego pues llega al router que la dirección al endpoint correspondiente y Pydantic valida los datos antes y después de ejecutar la lógica del negocio. Esto hace que la arquitectura sea limpia, predecible y fácil de entender. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las capas? FastAPI organiza la aplicación en unas capas muy definidas. Enrutamiento, la cual define los endpoints con decoradores como app.get o app.post. La capa de esquemas, en las cuales los modelos de Pydantic definen de la forma en la que los datos entran y salen. Las de dependencias, que son el sistema de inyección de las dependencias como para compartir la lógica de autentificación y conexión a la base de datos. La de servicios, que es una lógica de negocio separada del enrutamiento, y la capa de base de datos, generalmente con SQL Alchemy o Motor para MongoDB. Y la siguiente, por favor. El ejemplo de una petición. En un ejemplo básico, definimos un modelo de Pydantic con los capos esperados, creamos un endpoint post que recibe este modelo y FastAPI pues valida automáticamente los datos que sean correctos, muestra el error si no lo son y documenta el endpoint Swagger sin un código adicional. En términos del Python ya se tiene una API funcional, validada, documentada, y esto resume pues en una buena forma por qué FastAPI se ha vuelto tan popular con tan poco tiempo. Gracias. Con FastAPI se pueden desarrollar sistemas de autenticación, gestión de usuarios, plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles conectadas a un servidor, sistemas de inventario, servicios de pagos, entre otras aplicaciones. Todo esto aprovechando su velocidad, sencillez y aparte FastAPI genera automáticamente documentación interactiva, lo que facilita las pruebas y la mantenibilidad del sistema. Dentro de los SPA
Es utilizado bastante ya que responde rápidamente y maneja múltiples solicitudes concurrentes, actuando como backend para aplicaciones que utilizan frameworks como frontend como React, Vue, Angular. Gracias a su rendimiento y su capacidad asincrónica, FastAPI permite un buen manejo de las PWAs para una experiencia rápida, incluso con muchos usuarios conectados. En aplicaciones empresariales se ha utilizado como sistema ERP, gestión de recursos humanos, automatización de procesos, sistemas de reportes. Todo esto, gracias a su fácil mantenibilidad, permite integrar múltiples servicios fácilmente, tiene excelente rendimiento y escala fácilmente en la nube. Como es tan ligero y consume pocos recursos, permite crear fácilmente endpoints. Es muy popular para los microservicios y a la facilidad de usarlo con Docker y Kubernetes para despliegue de microservicios. Uno de los campos donde más ha crecido el uso de FastAPI ha sido en la inteligencia artificial y en el machine learning, ya que al ser lenguaje Python se asocia bastante bien con muchas librerías de inteligencia artificial, de manera que una empresa puede desarrollar su inteligencia artificial en Python y crear una API accesible fácilmente para su distribución. Como un buen framework es útil mayormente si se tienen unas buenas prácticas. Como este está orientado a las APIs, se manejan muchas buenas prácticas de estas responsabilidades, como lo puede ser separar las responsabilidades del proyecto, ya sea por capas, los routers, los modelos, los servicios, utilizar la validación de datos que ofrece FastAPI con Pydantic, manejar los errores correctamente, implementar la autenticación, la seguridad, JWT, OAuth, roles y permisos. En general, FastAPI aprovecha su asíncrono para manejar muchas solicitudes simultáneamente y la documentación automática ayuda a los desarrolladores y el equipo de trabajo. Docker también facilita despegar aplicaciones FastAPI en servidores y servicios cloud. Entonces, este es el final de la presentación. Ya ahorita nuestro compañero les va a mostrar un ejemplo práctico. Bueno, como ya mis compañeros hablaron de la teoría, les voy a mostrar cómo terminó el código de nuestra API CRUD. Se importan las librerías y luego se declara el objeto FastAPI, que lo vamos a denominar como app. Se crean dos arreglos llamados usuarios y médicos. Estos se crean debido a que vamos a guardar los datos de una manera local. O sea, cada vez que vamos a encender el servidor, todos los datos que se guardan ahí, cada vez que se cierra el servidor, se van a perder. Utilizamos la clase usuario para declarar no solo el tipo de variables, sino también las variables que vamos a recibir para nuestro usuario y para nuestro médico, que van a ser ID, nombre, email y especialidad como extra para los médicos. Como estamos utilizando Python, vamos a utilizar str en vez de string. Aquí podemos observar que esta es la rama, la root, la red principal, en la cual vamos a retornar un mensaje que diga bienvenido a la API hospital, usuarios, médicos y la documentación. Aquí podemos observar cómo para la entidad médicos y para usuarios tenemos lo siguiente, desde apppost, get, put y delete. Esto simplemente es para decir, listo, aquí este es post, con este vamos a crear un médico, con este vamos a obtener algo, en este caso obtener todos los médicos, o sea, todo el arreglo, y obtener un médico por un ID en específico. Aquí simplemente vamos a actualizar algún médico y aquí vamos a eliminar algún médico. Esto puede recordar al post mapping, al get mapping, al put mapping y al delete mapping que se utiliza en el caso de utilizar Spring Boot. En este caso simplemente se coloca el arroba app y punto lo que vas a colocar, ya sea un post, get, put o delete.
se retorna un mensaje que dice médico creado exitosamente con el médico y se va a devolver el objeto médico que entró como parámetro. Este se va a guardar dentro del arreglo. También se trajo la librería de HTTP exception para decir, listo, en caso de que ocurra un error, por ejemplo aquí, se le va a devolver lo siguiente, con un status quote de 404, que significa médico no encontrado. Aquí si se quiere se puede cambiar el mensaje que se va a colocar, pero simplemente es mejor dejarlo así para dejarle mayor claridad al usuario en que hubo un error. Se tiene lo mismo para los demás y funciona lo mismo para la entidad de usuario. Ahora, el código para poner a cargar el servidor es ubicorn main app reload. ¿Por qué? Ubicorn simplemente significa que vamos a ejecutar el servidor ASCII. ¿Listo? Main es el nombre de nuestro archivo donde tenemos todo esto, que es el main.py. App es como nombramos a nuestro objeto FastAPI. Y reload simplemente va a reiniciar el servidor al guardar los cambios. En caso de que editemos algo aquí y tengamos el servidor corriendo y le demos a control S para guardar, el servidor se va a reiniciar y va a guardar el cambio que se haya hecho dentro del código. Es para ver el cambio dentro de la página se tendrá que actualizar. Y ya, si le damos a correr, podemos observar cómo ha cargado y se encuentra en esta dirección. Y ya lo vamos a ver en un momento. Ahora aquí podemos revisar cómo se termina de cargar la página tras utilizar el comando. Vamos a ver el mensaje que habíamos dado antes en el código. Bienvenidos a la API del hospital, usuarios que es usuarios y médico. La documentación. Para entrar a ver todo, vamos a utilizar esto, /docs. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver todas las funciones que contiene nuestra API. Pero vamos a crear un médico. Listo, podemos ver, como dicen, no tiene ningún parámetro. Este sería más o menos un ejemplo del valor que va a tener. La respuesta, como no me he mandado ninguno, pues nos va a dar algo así. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para probarlo? Vamos a darle aquí donde dice try out y nos va a poder dejar editar los parámetros. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que el nombre del usuario va a ser Pepe. Su especialidad va a ser neurología. Mejor. Y su email va a ser pepe@unicauca.edu.co con un ID de cero. Ahora, vamos a ejecutar. Y aquí podemos ver el tour, como se decía antes, que es el comando en consola. Vamos a ver la respuesta, que es médico creado exitosamente. Y como estaba en el mismo mensaje, también nos va a decir el médico, junto con el ID, el nombre, la especialidad y el email. Listo. Ahora, vamos a revisar que esté Pepe. ¿Cómo lo vas a revisar? Con get médicos. Esto nos permite recoger todos los médicos, entonces, como está Pepe, solo nos va a dejar recoger a Pepe. Podemos ver aquí la respuesta que nos dice, ajá, Pepe de neurología, bla bla. Ahora, vamos a actualizar un médico. Vamos a decir, listo, ya no se llama Pepe, ahora se llama Luis. Y ya no es de neurólogo, ahora es de pediatría. Y ya no tiene un email, ahora tiene luis@gmail.com. Ahora, vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver cómo cambió. Para demostrar que estos cambios se mantienen, no vamos a utilizar el get de aquí. Vamos a utilizar este get que nos permitirá traer el médico con ID 0. Que en este caso ya no va a ser Pepe, va a ser Luis. Como podemos observar, trajo a Luis de pediatría. Correcto. Ahora acá también tenemos lo mismo para usuarios, desde obtener todos los usuarios, crear usuarios, obtener usuarios. Y esta sería nuestra API web.